Permítame orar. Señor, mi Dios, que tu palabra sea expuesta. Háblanos hoy a través de tu escritura, Señor. Gracias, mi Rey. Estamos en tus manos, Señor, y que estemos prestos a entender, a escuchar y a aceptar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién se acuerda cuál es el título de hoy? De la muerte a la vida. A veces nosotros vemos imágenes como esa, de la muerte a la vida, y decimos, bueno, seguro va a hablar de la resurrección. Pero no es solamente resurrección. Voy a hablar de cada uno de nosotros que o ya ha pasado o puede pasar de la muerte a la vida. Resulta que, ¿cómo es eso que cada uno de nosotros vamos a pasar de la muerte a la vida o ya hemos pasado de la muerte a la vida? La palabra muerte tiene varios significados en realidad. El significado común que nosotros vemos es cuando, bueno, alguien simplemente deja de estar vivo, cuando dio su último aliento, cuando el corazón dejó de palpitar o cuando el cerebro dejó de funcionar. Y hay algunos criterios médicos para decir que alguien falleció. Ahora, bíblicamente hablando, muerte significa en realidad separación. Y nosotros podemos decir una separación de cuerpo, alma y espíritu, cuando el cuerpo simplemente se le quita el aliento de vida que Dios le puso. Y ahora está el cuerpo, como tú lo ves, pero sin vida. Hay una separación y el cuerpo queda solo. Ahí hay una muerte física. Ahora, ¿recuerdan en Génesis 3, cuando la serpiente le dice a Eva, ¿es verdad que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto? Y la mujer, en vez de decir no, y ya, se acaba el cuento ahí, tuvo que dar explicación de más que nadie le está preguntando. Y dicen, no, eso no es así, culebrita, eso no es así, sino que Dios dijo que nosotros podíamos comer de todos los árboles, pero de ese que está ahí, ese, velo bien, ese ahí, velo para que me lleves ahorita y me tientes allá, velo, ese que está ahí, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comeremos, porque el día que comiéramos de él, moriremos. Y la serpiente le dice, no, no morirás, sino que Dios sabe que el día que tú comas de él, serán como él y vas a conocer el bien y el mal. Y a veces se habla como que el engaño de la serpiente. Pero ¿dónde estuvo el engaño? Pregunto, ¿se murió Adán y Eva después de comer del fruto prohibido? Físicamente hablando, no, seguían vivos. Algunos incluso dicen, es que después de esa desobediencia, es que entró la muerte en el hombre porque el hombre iba a ser inmortal. Pero bíblicamente no es así, el hombre nunca fue inmortal. Tanto es que después de haber tomado del fruto prohibido, hay una especie de conversación donde se dice, ya él sabe lo bueno y lo malo. Vamos a sacarlos del huerto del Edén, no sea que coman del árbol de la vida y vivan eternamente. Pues tú te imaginas el ser humano ahora con la malicia que existe en nosotros, inmortal. Pues sí, el mundo se hubiese acabado hace tiempo. ¿Cómo? No sé, pero de alguna manera el hombre inmortal malo va a conseguir cómo matarse. Entonces vemos que no está hablando de una muerte física, porque si no, ¿cuál es el miedo de que tomen el fruto de la vida y vivan eternamente? ¿Acaso no eran inmortales ya? No, es que nunca lo fueron. Lo que sí es cierto que iba a suceder es que sí iba a haber una muerte y es una separación entre Dios y el hombre. En otros pasajes la Biblia hace referencia a que nuestro pecado ocupa un espacio entre Dios y nosotros. Isaías dice, tu pecado ha hecho apartar mi rostro para no oír. Algo así como que, Dios mío, mándame una novia.
No me hable. La chica, señor, yo quiero un novio que sea así, flaco, con real, Toyota. No me hable. ¿Por qué? Porque tu pecado ha hecho apartar mi rostro para no ir. Entonces imagínate, ¿cómo es eso? Resulta que la paga del pecado es muerte, dice también la Biblia. Y haciendo referencias, viendo en la Biblia las veces que aparece la muerte y la separación, conseguimos que hay similitudes entre el pecado, muerte, o la desobediencia, separación, porque es lo mismo. Pecado es igual que desobediencia y muerte es igual que separación. Conociendo un poquitico este preámbulo, quiero que busquemos en la Biblia el versículo de hoy. Juan 5:24. Juan 5:24 y Juan 3:16 son dos versículos que utilizamos mucho en nuestras clases de principios básicos. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Ese es el versículo más famoso de la Biblia. Los jugadores de fútbol americano se lo ponen en el casco aquí. J3:16. Y algunos creen que es una marca, como un modelo de Nike. No, es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Ya lo hemos hablado antes. Si tú pones tu fe en Jesucristo, entonces tienes vida eterna. Y Juan 5:24, el versículo que vamos a leer hoy, mi versión, Reina Valera 60, una de las que más me gusta, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Resulta que nuestro Señor Jesucristo, al mencionar estas palabras, nos está ofreciendo una vida eterna. Pero en contrapartida de la vida eterna está una condenación. Él inicia diciendo, de cierto os digo. En otras versiones traducida como ciertamente les aseguro. Hay otras versiones que dice, de verdad les digo. Y si algún día llegamos a contemporizar esta Biblia en venezolano, ahí va a decir, de pana te digo. O a conciencia que, porque esa expresión de cierto te digo, que como lo he dicho antes, Casiodoro Reina, al traducir esto, él no es venezolano, él es español, entonces habla español. Entonces, oye, es que suena como el zorro, suena como, sí, bueno, es español. Nosotros no hablamos así. ¿Quién le dice a usted, quién de ustedes le dice a alguien, de cierto te digo, que, ay, mijo, está actuando? Suena raro, porque nosotros no hablamos así. Pero la expresión no es primera vez que Jesús la usa. Incluso si nosotros vemos el principio del capítulo, principio de todo este pasaje, en el 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, y ahí en otra ocasión lo dice, continuó leyendo, de cierto os digo, no puede no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Dando una enseñanza muy importante, pero la inicia con un de cierto os digo. Como que escúchenme bien que lo que voy a decir es genuino, es real y es importante. Cada vez que usted lea en la Biblia a Jesús diciendo, de cierto os digo, préstele atención. Muy probablemente eso lo va a tener que subrayar. En esta ocasión dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Hoy en día nosotros escuchamos palabra de Dios. Sí, venimos los domingos y escuchamos palabra de Dios. Los jueves nos conectamos por Zoom y estudiamos la palabra de Dios. Y ya, suficiente. ¿Sí? Están todos así como que, ¿qué es eso si tú mismo nos has enseñado otra cosa? No es suficiente, mi hermano. Hay muchas referencias bíblicas sobre cómo escuchar la palabra de Dios, qué tanto leerla.
Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En todo momento buscaré al Señor. Muy de mañana me levanté a buscar al Señor. Y hay muchas otras referencias donde la misma Biblia nos enseña cuál podría ser la frecuencia de escuchar su palabra. Y ese escuchar su palabra, en el contexto que fue dicho, él está diciendo, oigan lo que yo les estoy diciendo. Pero se lo está diciendo a una gente que al único que ellos escuchaban anteriormente era a Dios Padre, creador de los cielos y la tierra. Y ahora este viene a decir que lo oigan a él igualándose a Dios. ¿Qué se cree él? ¿Dios? Sí, sí, en realidad. Sí. ¿Por qué? Porque es Dios. En todas las ocasiones en la Biblia, cuando nosotros vemos a alguien queriendo usurpar el papel de Dios, algo pasa. Siempre hay un zaperoco. Algo va a suceder porque al mismo Dios no le gusta eso. De alguna manera, Dios va a dejar bien claro que eso no está bien. Hay ocasiones donde a los apóstoles se les acercaban después de haber hecho maravillas y prodigios, porque el Espíritu Santo que está en él las hacía y los querían alabar. Se le arrodillaban y le rendían culto y ellos, no, nosotros somos humanos. No, no, tú eres un super Dios. Que no, y se rasgaban su vestidura. Que Hulk, así que, lo vean. No, 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 no vean la lucha libre cuando se rasgan la vestidura. No, 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 véanme, soy de carne y hueso, mírame. Es lo que le estaba diciendo. Un ángel que se le aparece a Juan, el apóstol, y le dice, escribe todo lo que ves y le muestra las revelaciones, hoy llamado Apocalipsis. El mismo ángel, el mismo Juan, cuando vio al ángel, se arrodilla y el ángel le dice, no lo hagas, adora solo al Padre. Ahora tenemos a un Jesús diciendo, mis palabras son dignas de escuchar, como las del Padre del que los profetas les han hablado de hace tiempo. Hay dos posibilidades. O está loco o es quien dice ser. Porque ni siquiera podríamos decir que es mentiroso, porque no hay cabeza donde quepa tal mentira, decir yo soy Dios. Alguien que se atribuya a una deidad tiene que estar loco o tiene que ser Dios. Pues Jesucristo no estaba loco, creo. Y eso de cierto se los digo. De pana te digo. Él de verdad está diciendo, escúchenme, lo que yo digo es real. Incluso en el transcurso de toda esta conversación, si usted sigue leyendo todas estas palabras que Jesús está diciendo, en el mismo capítulo, en el versículo 39 dice, escudriñad las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿ustedes no creen que yo de verdad tengo palabra de Dios? Lean las mismas escrituras de ustedes que a ustedes les parece, hablándole a la misma gente que estudiaba o decía que estudiaba las escrituras. Ahí está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuándo dan testimonio de mí? Lee los profetas. Por su llaga fuimos sanados. Pagó por nosotros en el madero. Pero tú, Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Todo eso está escrito miles de años antes de esto. El último Miquea 2 está 600 años aproximadamente antes de estos acontecimientos. Y Jesús les está diciendo a ellos mismos,
Escudriñen las escrituras, vean la misma palabra, que ahí es en donde les está hablando de mí, que soy el Mesías que ustedes están esperando, y lastimosamente algunos todavía lo siguen esperando. En esta primera parte, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El que no, no. Pastor, eso no lo dice la Biblia. Si él pone una condición, al no cumplir la condición, la consecuencia de la condición no va. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree, no. Mas a todos cuantos le recibieron, cuantos creyeron en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. El que no lo recibió, el que no cree, no. Todas las condiciones discriminan lo que está fuera del condicional. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahí mismo nos está diciendo el que no, no. Ahora, Jesús aparece aquí con dos condiciones nuevas que no habíamos visto antes. Escuchar su palabra y creer en Dios. Condiciones de la salvación, lo hemos estudiado muchas veces. ¿Quién se acuerda de cuáles son las condiciones de la salvación? Duro. Fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Lo hemos estudiado durante todo el año. Usualmente todos nuestros estudios concluyen en fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Pablo lo deja bien claro cuando está dando un reporte, un informe en Hechos 20:21 y dicen, ustedes saben que no he dejado de hacer lo que debo hacer. He hecho esto y esto. Y no he dejado de hablarle a los judíos y a los gentiles, a todo el mundo acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, que es lo único importante para él. Algunos de nosotros podemos decir, yo quiero ser un buen cristiano, así que voy a hacer buenas obras. Bueno, no es malo hacer buenas obras. Está bien, hágalo. Yo quiero ser un buen cristiano, así que voy a ofrendar en la iglesia. Está bien, hágalo. Pero eso no es lo más importante. Un buen cristiano tiene fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Pero es que ni siquiera es un buen cristiano, sino un cristiano. Fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Ahora Jesús nos está diciendo escuchar su palabra y creer en Dios. Ahora, si escuchamos el resto de su palabra, vamos a concluir fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Porque él ahí está diciendo, el que escucha mi palabra, y él continúa hablando. ¿Y sabe cuándo termina de hablar? Bueno, aquí, al final. Un poquitico antes de la concordancia, Apocalipsis. Y todo esto sigue siendo lo que él dijo, si me escuchan el mensaje que les voy a dar, tienen vida eterna. Ok, vamos a escuchar. Si no la escuchan, no. Ahora, hoy en día, ¿cómo escuchamos? Yo digo, está bien, yo quiero escuchar, háblame. Mi hermano, hay dos maneras de escuchar la palabra de Dios. Uno es en silencio y la otra es audible. ¿Cómo escucho la palabra de Dios en silencio? Léela, aquí está, esta es la palabra de Dios. ¿Quieres palabra de Dios? Lee la Biblia. No, pero yo quiero oírla. Léela en voz alta. Porque en realidad la palabra de Dios ya está aquí. Si usted es lo que quiere, no, yo quiero que me hable, que me hable, que me hable. Yo voy a orar hasta que escuche. Víctor. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, a quien tú persigues. No mentira. Pero así le dijo a Pablo. Mano, eso pasó con Pablo. Pero es que Pablo terminó escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento. Y fue durante el tiempo de Jesús apareciéndose.
Hoy en día, escuchar palabra de Dios es leer la Biblia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahora, aquí no está diciendo que creas en Dios, porque le está hablando a una gente que cree en Dios, sino que está intrínseco en el mensaje que hay que creer que Dios lo envió a él. Hay que creer que él es el enviado de Dios, es decir, el Mesías. ¿Tú crees al que me envió? Sí, yo creo en Dios. Entonces ya acepta que Dios fue el que me envió. No, yo no acepto eso, pero yo te pregunté que si creen en el que me envió y tú asocias que es Dios. Lo que está diciendo Jesucristo aquí es, yo soy el Mesías, tienes que creer eso. Por supuesto está intrínseco el creerle al Padre. Si no crees en el Padre, no sabes que va a venir un Mesías, porque Él es el que anunció la venida del Mesías. Entonces pone aquí como condición escuchar sus enseñanzas y aceptar que Él es el Mesías. Si esa condición se cumple, entonces usted tiene vida eterna. Pero después dice, y no vendrá condenación. ¿Qué condenación? ¿Por qué me tienen que condenar a mí? ¿Qué tan malo puedo yo ser? Yo soy bueno. Yo no soy culpable de algo para que me estén condenando. No, ok, vamos a hacer un examen. ¿Quién ha dicho mentiras aquí? No, levanten las manos, por favor, porque yo sé que todos la van a levantar. ¿Quién ha insultado a alguien aquí? No, levante las manos, por favor. ¿Quién ha visto en la calle una mujer bien bonita y ha pensado algo natural y humano con esa mujer que no es su esposa? ¿Quién ha agarrado algo que no es suyo? Yo nunca me he robado nada. Mira, desde chiquitico que te comiste el chocolate que estaba en la nevera que no era tuyo, se roba. Que tu hermano tiene una arepa ahí más grande que la tuya y tú, a mí me lo contaron, ¿no? Que te copias en un examen, además de mentir, es robarte la idea de otro. Sofía. Mi hermano, entonces de repente nosotros de buenitos que no, porque yo tengo que ser condenado, hoy estoy diciendo que soy culpable de los cargos que se me acusan. Soy mentiroso, ladrón, adúltero y homicida. Porque el que insulta a alguien es culpable de homicidio. Y Jesucristo dijo también bien claro que cualquiera que desea a la mujer ajena es culpable de adulterio. Entonces, si te meten en esa lista, todo el mundo paga. ¿Quién se salva? Nadie. Nadie. Porque mínimo eso, estoy hablando de 4, de cientos de mandamientos que tenemos en la Biblia. No son nada más los 10 mandamientos. No, esos fueron los 10 más famosos de las películas de Moisés. Pero hay muchísimos más. Como por ejemplo guardar el sábado. Todos pagamos. Pero Jesús está ofreciéndoles el no ser condenados. Ahora, cuando dice no vendrá condenación y no dice que no irá a condenación, es porque la condenación ya está. No es lo mismo decir nos vemos allá que nos vemos aquí. Nos vemos aquí significa que ya yo llegué. Vienes. No es lo mismo que vas. Si yo le mando un mensajito a Mariani, ¿vienes para la iglesia? Ella asumirá que ya yo estoy allá. ¿Vas para la iglesia? A este no ha llegado todavía. No vendrá a condenación, dice. O sea, la condenación ya está. ¿Qué condenación? La que nos merecemos todos los culpables de la desobediencia a Dios. ¿Qué desobediencia? Bueno, ya te acabo de poner mínimo 4 ejemplos.
Saque usted la cuenta después de todos los demás. Ahora, al creer, Jesús nos ofrece vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Hay muchos conceptos de vida eterna. Pero aquí, después de vida eterna, da una explicación. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted, mi hermano, pone su fe en Jesucristo, escucha su palabra y en consecuencia de esa fe inicia una conducta distinta a la que usted llevaba antes, porque he entendido lo que Dios quiere para mí, porque ahora tengo fe. Usted entonces está cumpliendo el arrepentimiento para con Dios. Entonces, usted ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así tan fácil, nada más que con creer y arrepentirme. Bueno, esa es la cosa más difícil que existe en este planeta. Creer y arrepentirse. Escuchar su palabra y creer en el que le envió tiene una dificultad. No, eso es fácil. Para no ir al infierno, yo lo hago. Está bien. Vamos a leer la Biblia todos los días. Tú dirás, ¿por qué lo tengo que hacer todos los días? Es que no hay otra forma de escuchar la palabra de Dios, sino aquí en la Escritura. Pero tú la lees todos los días. Mi hermano, el día que usted empiece a degustar Biblia, usted va a preferir no comer que no lee Biblia. El día que usted empiece a degustar Biblia, cuando usted se acueste a dormir sin haber leído algo, usted se va a despertar a medianoche, de madrugada. ¿Qué pasó? Dios mío, perdón. Y vas a abrir tu Biblia y la vas a leer. O el telefonito, el YouVersion, como usted diga, como usted quiera la Biblia en las presentaciones que usted quiera. Si usted está casado, hágalo en el telefonito y no prenda la luz a medianoche para leer. Porque se va a despertar de al lado. Y si se despierta, tiene que leer Biblia. Mi hermano, cuando usted empiece a escuchar la palabra de Dios y se empiece a deleitar, no se va a poder alejar. Así que yo ni siquiera le tengo que ordenar, exhortar, ni reprender porque no lo haga. No, 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 no. Yo simplemente le voy a decir, empieza a degustar lo que es solito va a ser adictivo para ti. La lectura de la palabra de Dios, el escuchar su palabra. Así que, mis hermanos, aquí estamos viendo doctrina. Aquí estamos viendo algo súper importante, una gran enseñanza de Jesucristo para hoy en día nosotros también. Sí, y empieza el condicional. Escuchamos su palabra y creemos en Dios y creemos que Jesús es el Mesías. Creemos en todo el mensaje de ellos, que eso es lo que está intrínseco en creer al que me envió. Entonces, tiene vida eterna. Y fíjense que el tiene lo dice en presente. No es que la voy a tener cuando me muera. Es que la vida eterna la empiezo a vivir aquí, hoy. Hoy yo tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque creí en Jesucristo y me arrepentí. ¿Y en qué te basas tú para decir que eso es suficiente? Que Jesús lo dijo y Jesús no es mentiroso, ni está loco. Y si Jesús dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, si Jesús dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ya para mí es más que suficiente para aceptar que como creo tengo vida eterna, porque Jesús lo dijo. ¿Quién ha creído aquí en Jesucristo? Levante su mano. ¿Quién dice ahora, yo tengo vida eterna? Ahora, ¿conoce usted a alguien que cuando le haga esta pregunta no levante la mano? Yo conozco a muchos. ¿Saben qué le falta a ellos? Escuchar palabra de Dios.
oír su palabra. ¿Y sabes cómo lo van a escuchar? Al principio, si no lo ha probado, usted se lo tiene que dar a probar. Es muy raro cuando alguien está en su casa sin hacer nada, fastidiado y, ¿cómo me voy a comprar una Biblia para leer? Eso casi no pasa. Estoy aburrido. Vamos a una librería a comprar una Biblia. Eso no existe. Me da curiosidad. Eso no pasa. La Biblia es el libro más vendido del planeta Tierra, pero también es el libro menos comprado por los lectores. ¿Qué quiere decir eso? Que es el más regalado. El más vendido del mundo, pero la mayoría de la gente que lo compra es para regalar. ¿Por qué? Porque así empieza leyendo la Biblia. A mí me regalaron una en el 2007. Me dijeron, lee Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. No, chicos, ¿quién entiende esto? Yo no vale. ¿Cómo va con la lectura de la Biblia? No. Principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Yo no entiendo eso me da flojera. O sea, me hizo un cortocircuito. Pero tú eres inteligente. Sí, mano, pero ¿cómo me vas a poner a leer tonterías de esas? Así, de verdad. Bueno, vamos a hacer algo. Yo te voy a ayudar. Y ese yo te voy a ayudar de alguien que muy pacientemente, muy pacientemente, se puso a explicarme ese, en el principio del verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Hizo que yo hoy estuviera aquí. Mi hermano, falta que la gente empiece a escuchar palabra de Dios. ¿Y cómo va a suceder eso? Usted se la va a leer. Esa es parte de nuestra función. ¿Sí? Vamos a orar, mi hermano, nos ponemos de pie. Señor, Dios mío, Padre Celestial y mi Rey, hoy hemos escuchado de tu palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.